Y bueno, vamos a A ver, empezar compartiendo la pantalla, como siempre, para recibirlos, ah, ah, para darle la bienvenida, como todas las veces, esperando que este encuentro, que es bastante arduo, no sea demasiado difícil. Les ruego a todos que me detengan para hacer las preguntas necesarias o los comentarios que les parezcan pertinentes, porque el tema de hoy es quizá más arduo, más difícil que otras veces, lo cual ya es mucho decir. Eh, la vez pasada habíamos dejado nuestra eh, reflexión, nuestra lectura, en esta frase enigmática: quien no está inscripto en el libro de vida es arrojado al lago de fuego. Ya sabemos, ya lo sabemos porque el Apocalipsis lo dice explícitamente, que las dos bestias y el dragón, es decir, las energías destructoras y malignas, las fuerzas que se oponen a la continua creación de Dios, esas fuerzas fueron lanzadas al lago de fuego y azufre. Y también sabemos, por el encuentro propasado, que la muerte y el infierno, que son consecuencias directas, personificadas de esas fuerzas, habían sido reunidas con ellas en ese lago de fuego y de azufre. También nos habíamos preguntado si algún ser humano los acompañaba en ese lago de fuego y azufre, porque eso no se dice. Y hasta llegamos a preguntarnos, con algunos teólogos ortodoxos, si el infierno realmente existe, o si es más bien un nombre que se le da al no ser, a la aniquilación, a la desaparición en la nada. Quizás lo que Juan llama en el Apocalipsis la segunda muerte. Es una gran pregunta que de alguna manera, de la cual hablamos la vez pasada ya, que de alguna manera pone en cuestión ciertos imaginarios que tenemos desde la infancia. Porque ¿qué es el infierno para casi todos nosotros? Es un lago de fuego y azufre eterno, donde hay condenados eternamente al eterno suplicio. ¿Es así o no es así? así. Sí, es así. Bueno, eso en el Apocalipsis no se dice. ¿De dónde salió? No sé muy bien, pero en el Apocalipsis no está. Y hoy vamos a tener que hacer un cierto ejercicio para liberarnos de esos imaginarios que son extremadamente potentes y tratar de entender realmente lo que el Apocalipsis nos está diciendo, porque lo que nos está diciendo es bastante incomprensible desde nuestro pobre punto de vista. Tenemos que recordar que la creación de Dios es un acto continuo. Dios no creó el mundo hace mucho tiempo y desde entonces lo está mirando desde lejos. Dios crea todo lo que existe a cada instante y sostiene a cada una de sus criaturas y a cada uno de los vivientes en cada impulso vital. Si Dios deja de crear, o si dejara de crear, la criatura se desintegraría. Eso lo decimos todas las tardes en el Salmo Cósmico, lo que se llama Salmo Cósmico, el Salmo 104, que se recita en todas las vísperas. ¿Y qué dice? Tú, Señor, les quitas tu aliento y expiran.
y vuelven a su polvo, se desintegran. Y al final de este mismo salmo se expresa un deseo, que los pecadores desaparezcan de la tierra. Los impíos ya no serán. Ya no serán. ¿Se acuerdan a esa expresión de la cual habíamos hablado varias veces la vez pasada? El rey que era y ya no es. La no existencia. Ya no serán. O bien serán aniquilados, o bien dejarán de existir como impíos. Dejarán de ser impíos. Los impíos ya no serán, tiene esta significación. Los pecadores desaparezcan de la tierra, no es que van a ser asesinados, es que van a dejar de ser pecadores. ¿Comprenden? Claro. Y si no quieren dejar de ser pecadores, ya no serán. Porque Dios no puede obligar a alguien a dejar de recibir, no puede obligar la libertad de alguien a no querer aceptarlo. Si en este mundo la gente puede llegar a tan grandes horrores y sigue existiendo, es porque todavía no llegó a la conciencia plena del horror que está haciendo. Todavía no llegó a decir, yo lo que quiero es esto, y no la vida que Dios me da. Porque estamos en un mundo de mezclados. Esto es un tema muy grave y muy difícil. Y de ninguna manera quiero yo, sobre todo yo, con mis incompetencias, saldarlo con afirmaciones universales. Pero debemos constatar, una vez más lo digo, que al leer el Apocalipsis, este no coincide siempre, ni con las afirmaciones de muchos teólogos, ni con ese imaginario colectivo del que hablé, al que estamos sometidos sin darnos cuenta. Y sobre todo, estamos sometidos a él en lo que respecta a nuestro destino personal después de la muerte, o al destino del mundo. Entonces, hoy vamos a tratar de limpiar un poco ese imaginario y de tratar de leer el Apocalipsis con una mirada limpia, lo más sana posible, lo más primaria posible. Y hoy empezamos entonces con la cuarta visión. Al comienzo del capítulo 20, unos pocos versículos antes de los que acabamos de comentar. Recuerdan que yo les había avisado la vez pasada que íbamos a hacer un poco una gimnasia, saltando de a veces algunos fragmentos para ir viendo los temas mayores que aparecían en este texto aparentemente muy confuso. Y esta es la cuarta visión. Veo bajar del cielo un ángel que tiene la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Captura al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo, que cierra y sella para que no extravíe ya a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después, debe ser desatado por poco tiempo. Entramos aquí en uno de los temas más controvertidos del Apocalipsis, y por supuesto no tengo en absoluto la intención hoy de agotar este tema, es simplemente un pequeño esbozo. Es lo que se llama el milenio, sobre el cual se han escrito bibliotecas enteras. Por supuesto que esta cifra 1000 de los 1000 años es simbólica de un tiempo completo, pleno,
pero perfectamente enmarcado. Para Dios, como sabemos, como lo dice San Pedro, 1000 años son como un día. Pero ambas expresiones, 1000 años y un día, implican algo que no es la eternidad. Implican un tiempo acotado. Monseñor Martin nota que en la gematría hebraica, que es la ciencia de los números, 1000 corresponde a la letra Aleph final. Ustedes recuerdan que eso lo hemos visto algunas veces en hebreo. Cada letra es una letra, pero además es una cifra. El 1000 corresponde a la letra Aleph final. Y dice Monseñor Martin, es para recordarnos que en última instancia todo será devuelto a Dios, que es el dueño de todo y el dueño del tiempo. Es decir, que 1000 no sería solamente un tiempo, los 1000 años no serían solamente un tiempo, sino una acción de Dios presente en su creación que empuja a la creación y a la historia hacia Él. Continuamos con el texto y se despliega ante nuestros ojos la visión de un juicio. Resulta que ese juicio, como ya lo vimos, no se parece a lo que llamamos habitualmente juicio final, sino un pacífico reinado de los inocentes que no siguieron a las bestias y que tienen el poder de juzgar, no se sabe muy bien a quién, pero que sí viven y reinan con el Cristo durante estos 1000 años. Es la quinta visión. Veo los tronos y las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y se sientan allí y se les da el poder de juzgar. Pues no se prosternaron ante la bestia ni ante su imagen, ni recibieron la marca sobre la frente o sobre la mano. Viven y reinan con el Cristo durante 1000 años. El resto de los muertos no vive hasta que se hayan terminado los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Recuerden esta frase. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que participe de la resurrección primera. Sobre ellos no tiene poder la segunda muerte. Serán los sacrificadores de Dios y del Cristo y reinarán 1000 años con él. Una vez terminados los 1000 años, Satanás será desatado de su prisión. Todo este texto dio origen a una doctrina, una teoría, llamada el milenarismo o kiliasmo, del griego kilion, que quiere decir 1000 en griego, que es la doctrina que toma al pie de la letra esta visión del Apocalipsis y considera que este reino de los inocentes se realizará efectivamente en la tierra, antes de la parusía o retorno del Cristo, al final del tiempo. Y es así como se establece una especie de cronología en la transformación del ser humano y del mundo, una especie de escatología por etapas, que por supuesto, según la enseñanza de los apóstoles, no solamente de Juan en el Apocalipsis, sino también de San Pablo, tiene 7 etapas, son 7 las etapas. Y quizá por preocupación pedagógica preferí que las viéramos todas juntas ahora para tener una idea de conjunto. En el Apocalipsis aparecen 6 de esas 7 etapas.
la tercera en las cuartas visiones que ya vimos, y en la quinta visión, que es la que estamos viendo ahora. Es que no la vemos la visión, pero nos están contando lo que fue esa visión. En esa quinta visión hay 3 de estas etapas, es decir, que corresponde, esto que estamos viendo corresponde muy exactamente a este momento del desarrollo del Apocalipsis. Primero, la aniquilación de las bestias y la captura del dragón, que ya vimos. Sí. De eso también habla San Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios, que sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor. Eso podemos asimilarlo a la captura de las 2 bestias y del dragón. Luego, como nos dice Juan en lo que vimos recién, los muertos resucitarán, no todos aparentemente, solamente algunos, que son los que guardaron el testimonio de Jesucristo. Esos que vimos recién en esta visión, que sentados en los tronos para juzgar, son los que no tienen la marca de la bestia. Son los que no siguieron a la bestia, sino que siguieron al Cordero. Y a eso Juan lo llama la primera resurrección. San Pablo dice más o menos lo mismo. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo. Eso es en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Luego una etapa de la cual Juan no habla, por lo menos explícitamente. Que no solamente los muertos van a resucitar, sino que los justos que están viviendo en ese momento, también serán transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice San Pablo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Es decir, que los que entonces viven no mueren, se transforman directamente. Esto un poco es lo que decimos en el credo, cuando decimos cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Luego, vemos este reino de los 1000 años que nos presenta a Juan en esta visión que acabamos de ver. Reino de los muertos santos que resucitan y de los vivos que se transformaron y que reinarán con Cristo en un espacio o tiempo simbólico que aquí Juan designa como de 1000 años y que Pablo y la Iglesia designa, muchas veces, designa como descanso. Y a vosotros que estáis atribulados, os dará descanso cuando se manifieste el Señor. En la primera a los tesalonicenses. Y después de estos 1000 años, o de este descanso, extrañamente, una batalla tremenda y recién ahí la derrota definitiva de Satanás, por lo menos si creemos a lo que dice Juan en el Apocalipsis. Esto ya lo vimos la vez pasada, pero está dentro de esta quinta visión. Y luego lo que veremos dentro de un rato, la reunión de todos los muertos, juzgados según sus obras, y la muerte definitiva de la muerte, en la sexta visión, antes de la transformación y transfiguración final, que constituyen la séptima visión, y la séptima voz con la que se clausura el septenario que estamos viendo.
Estas serían las 7 etapas, más o menos descritas, por San Juan en el Apocalipsis y por San Pablo a lo largo de sus epístolas. ¿Quedó más o menos claro? Si es posible hablar de claridad en este asunto. Lo que no me figuro es, en realidad, ¿estamos en la primera muerte o en la segunda? Es que ahora vamos a tratar de dilucidarlo, porque bueno. Esa misma pregunta se la hizo todo el mundo, por supuesto. Bueno, lo cierto es que este imaginario, esto de la aniquilación de las bestias, aparición de muertos, de un reinado intermedio, de esta primera resurrección, que es como un elemento intermedio, ya formaba, como ven, forma parte de la enseñanza más primitiva de los apóstoles. Estamos hablando de San Juan y de San Pablo. Y esto ya estaba en la apocalíptica judía. Entre los judíos, los 1000 años correspondían al reino del Mesías en la tierra. No digo correspondía, diría corresponde, porque muchos judíos siguen pensando eso. Es como un nuevo paraíso terrenal, que es anterior a la transfiguración final. Paraíso en que se encuentran los muertos santos resucitados y los justos que todavía no murieron. Esa es la visión judía. Eso sería el reino del Mesías. Pero Juan, en el Apocalipsis, hereda esta visión. Estuvo muy vigente en las tradiciones joánicas, es decir, derivadas de San Juan, durante 2 o 3 siglos. Y nuestro patrono San Ireneo, fiel discípulo de San Juan, fue uno de sus grandes defensores. Jacques cita 2 pasajes de Ireneo que vamos a leer, ambos de los últimos párrafos de su obra, de su gran obra, Contra las herejías. ¿Alguien de ustedes quiere leer o quiere que lo haga yo? Si querés puedo leer. Sí. Bueno. La resurrección de los justos tendrá lugar después del advenimiento del anticristo y la aniquilación de las naciones sometidas a su autoridad. Entonces los justos reinarán sobre la tierra, creciendo tras la llegada del Señor. Gracias a él se acostumbrarán a captar la gloria del Padre y, en ese reino, tendrán acceso al comercio de los ángeles santos, así como a la comunión y a la unión con las realidades espirituales. Estos acontecimientos no podrían producirse en los lugares supracelestiales, sino que se producirán en tiempos del reino, cuando el Cristo renueve la tierra y se reconstruya Jerusalén según el modelo de la Jerusalén de lo alto. De esa Jerusalén será imagen la Jerusalén de la primera tierra, donde los justos se ejercitarán en la incorruptibilidad y se preparan para la salvación. Se prepararán para la salvación. Sí, gracias. Como ven, para San Ireneo como para San Juan, estos 1000 años transcurren en la tierra, en lo que San Ireneo llama la primera tierra. Y esto significa que para Juan y para Ireneo, y Ireneo lo expresa todavía de una manera prácticamente sistemática, la carne y la materia no están destinadas a la destrucción, sino a la transformación. Pero que esa transformación no se hace de golpe. El Verbo se hizo carne y la carne se hizo capaz de Dios. Esa es una frase que todos los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente repiten. La carne, el hombre es capax Dei, capaz de Dios. El hombre
y esto, estoy citando una frase de Juan Carlos Alví, que muchos de ustedes deben recordar, el profesor Alví, que nos vino a dar cursos a nuestro instituto. El hombre no tiene que dejar de ser carne para ver a Dios, según San Ireneo, sino que en su carne, en su tiempo y en su tierra, los hombres crecerán, se acostumbrarán a captar la gloria, se ejercitarán, son todas expresiones que están en estas frases que acabamos de leer, se ejercitarán para la incorruptibilidad. Verbos todos que implican un despliegue en el tiempo. Estos 1000 años que vemos como una especie de tiempo acotado, es un tiempo, según San Ireneo, de acostumbramiento. La importancia que Ireneo confiere a la temporalidad en el proceso de divinización del hombre es tal que aún después de resucitados los justos, estos necesitarán un periodo de tiempo para habituarse a la visión definitiva de Dios. Este es el final de la cita del profesor Alví. Este acostumbramiento necesario explicaría la necesidad de esta demora de 1000 años antes de la resurrección definitiva. Por otra parte, según San Juan y según San Ireneo, no solo los seres humanos, sino la naturaleza entera vivirá un estado de plenitud excepcional. San Ireneo atribuye a San Juan mismo, una descripción maravillosa y exuberante en este paraíso, digamos eso, en este paraíso, la tierra será de una fecundidad desconocida, cada espiga dará 10.000 granos y cada racimo 10.000 uvas. Es decir, una plenitud, una abundancia, una riqueza absolutamente espectacular, nunca vista. Esto es el concepto de este milenio en San Juan y en la tradición que salió de él. A pesar de estos ilustres defensores, esta interpretación que podríamos llamar material del quiliasmo, del milenio, del milenarismo, este paraíso en nuestra tierra, en nuestra carne resucitada, aunque nada más se nos dice de este estado, más que debe acostumbrarse, es decir, que hay una progresión, hay un progreso en la espiritualización de nuestra materia, esta visión no prosperó. Ya Orígenes prefirió una interpretación puramente alegórica, es decir, Orígenes en el siglo III, puramente alegórica, y San Agustín, en el siglo IV, V, terminó de desacreditarla. San Agustín no está de acuerdo con San Juan, ni con San Ireneo. Esto quiere decir que las opiniones teológicas son normales dentro de la teología cristiana. La teología cristiana no está constituida de afirmaciones inmutables. Hay mucho que descubrir, mucho que sondear todavía en las profundidades de este misterio, que es la tradición cristiana o la enseñanza de Jesucristo. Si quieren les leo una cita de San Agustín, que a lo mejor es un poco larga, pero que un poco cansadora, pero que a lo mejor puede dar una idea bastante clara de lo que él quiere decir. Los que por las palabras de este libro, el Apocalipsis, sospecharon que la primera resurrección ha de ser corporal, se han movido a pensar así entre varias causas, particularmente por el número de los 1000 años, como si se debiera ver en los santos como un sabatismo y descanso, del sabatismo del sábado, del Shabbat, y descanso de este tiempo,
una especie de vacación santa, después de haber pasado los trabajos y calamidades de 6.000 años desde que fue criado el hombre. Como ven, San Agustín, detrás de estas afirmaciones, tiene el esquema del Génesis. 6 días de labor que corresponden a 6.000 años de trabajos y de penurias, y un Shabbat, un sábado de descanso. De forma que, como dice la Escritura, que un día para con el Señor es como 1.000 años y 1.000 años como un día, habiéndose cumplido 6.000 años, como 6 días, hubiera que pasar al séptimo día como de sábado y descanso en los 1.000 años últimos. Es decir, resucitando los santos a celebrar y disfrutar de este sábado. Esta opinión, que San Agustín acaba de explicar, esta opinión sería tolerable si entendieran que en aquel sábado habían de tener algunos regalos y deleites espirituales con la presencia del Señor, porque hubo tiempo que también yo fui de esta opinión. Pero como dicen que los que entonces resuciten han de entretenerse en excesivos banquetes carnales, como esto de las 10.000 granos en las espigas y las 10.000 uvas en los racimos que vimos antes, entretenerse en excesivos banquetes carnales en que habrá tanta abundancia de manjares y de bebidas, por ningún motivo puede creer esto ninguno, sino los carnales. Nosotros, los espirituales, dice San Agustín, no podemos dar crédito a tales ficciones. Y los espirituales los llamamos en griego, a estos que dicen eso, kiliastas, que quiere decir milenaristas. ¿Quedó más o menos claro? No. No. Muy bien, gracias. Lo que dice San Agustín es que no está de acuerdo con lo que dice San Juan. O que por lo menos lo que aparentemente dice San Juan y lo que San Ireneo explica largamente a lo largo de medio libro de su contra las herejías, en el 5.º libro sobre todo, a lo largo de no sé cuántos capítulos. Es decir, no se puede imaginar, según San Agustín, que esos 1.000 años son algo material, algo que pertenezca a nuestro mundo. Eso es solamente espiritual. Se puede entender que los justos resuciten y estén más o menos en un estado más o menos intermedio que nadie sabe muy bien qué es, y San Agustín tampoco lo dice, nadie sabe muy bien qué es, pero eso corresponde nada más que al mundo espiritual. La materia, en ese espacio, la materia dejó de estar. Después de San Agustín, toda la Iglesia adoptó su interpretación. Los 1.000 años se convirtieron simbólicamente en el tiempo de la Iglesia. Y les leo otra frase de San Agustín que da apoyo a esta última afirmación. Durante todo este periodo de 1.000 años en que el diablo está encadenado, los santos están reinando con Cristo esos 1.000 años. Es decir, este periodo que comprende la primera venida de Cristo. Si los santos no reinasen con Cristo ya ahora, nunca se llamaría, por supuesto, a la Iglesia ya ahora su reino o el reino de los cielos. Esto es su reino, el de aquí, el de la Iglesia. ¿Quedó claro o tampoco? Los 1.000 años, según San Agustín y según la doctrina de muchísimos teólogos a partir de él, teólogos o exégetas a partir de él, los 1.000 años son la Iglesia. Entonces es material, es material. Entonces, de alguna manera es material, pero no es un reinado, ¿cómo podría decir? Un reino paraíso. Terrenal, digamos. Claro. Es la Iglesia. La manera en que se puede ver el reino de Dios en la tierra es la Iglesia. Y aquí hay una identificación de reino e Iglesia. ¿De acuerdo? Lo cual, en sí mismo, no es
no deja de ser discutible. Claro. Hay un célebre francés un poco agnóstico que decía, esperábamos el reino y nos llegó la iglesia. Y un poco de razón tiene, no me vale a decir. Claro, claro. Agustín identifica este reino de los 1000 años con el tiempo de la iglesia. Y eso, como acabo de decir, puede ser discutible. Estamos una vez más en el mundo de las opiniones, de las interpretaciones. No hay una única interpretación de este pasaje tan misterioso del Apocalipsis. Nosotros, de hecho, los cristianos, todos creemos que la resurrección ya se inició con la resurrección de Jesucristo, que no resucitó solo para él como individuo, sino que resucitó para toda la humanidad. El problema es que esa resurrección de Jesucristo, de la cual hablamos también la vez pasada al hablar de la Eucaristía, gracias a Vilma, esa resurrección no parece haber transfundido la humanidad. No hemos tenido una transfusión de resurrección. Por lo menos no lo parece demasiado, ni siquiera para los cristianos. No tenemos tanto aspecto de transfigurados. No parecemos realmente así, evidentemente una humanidad resucitada. Es verdad, como dice un exégeta español muy conocido, Javier Picasa, la Pascua es una experiencia apocalíptica iniciada, pero aún no culminada. Ahora estamos en un tiempo de experiencia escatológica con la certeza de que el fin ya ha comenzado. El descubrimiento de Jesús glorioso nos permite vivir ya desde ahora en situación de cumplimiento, ratificando así su historia y su Pascua. Pero la culminación queda por delante. Es el ya y el todavía no. Ya lo vivimos, pero todavía no. Todavía oscuramente. No sé si han podido seguir más o menos hasta ahora. ¿Sí? Sí. Ahora bien, si esta resurrección es solo espiritual, es realmente una resurrección. Aquí tenemos que empezar a ver Claro, falta el cuerpo. ¿a qué llamamos resurrección? Claro. Aquí San Juan dice claramente, esta es la primera resurrección. Y al decir eso, emplea por única vez en el Apocalipsis el término anástasis, que es el término, yo diría, técnico para designar, el término griego técnico para designar la resurrección y la resurrección de Jesucristo. Ese mismo término no lo va a usar Juan después, como lo veremos, en lo que podría ser la resurrección segunda, porque si hay una primera, uno piensa que hay por lo menos una segunda. Esa segunda no queda descrita como tal. ¿Se dan cuenta hasta qué punto todo el texto está lleno de enigmas? Está bien empleado el término anástasis para un hecho puramente espiritual. San Agustín, volvemos a él, opina que las almas también resucitan. Y por otra parte, aquí en Apocalipsis 20:4, del que estamos hablando, Juan emplea la palabra almas. Veo las almas de los decapitados por el Cristo. Son las almas de los que han resucitado. Ahora bien, es una opinión al menos discutible, porque por lo menos San Agustín deja muy en claro que el alma es inmortal. Si el alma es inmortal, ¿cómo puede resucitar? Porque para resucitar hay que morir. Como ven, es complejo.
La opinión de San Agustín, si quieren les vuelvo a leer otra frase de él, hay quienes piensan que no es posible hablar de resurrección más que de los cuerpos. De ahí pretenden que esta primera resurrección sería también corporal. Efectivamente, dicen, levantarse es exclusivo de lo que ha caído. Resurgere, levantarse, es exclusivo de lo que ha caído. Así son los cuerpos que al morir han caído. Y de hecho, cadáver deriva de cadere, caer. Luego, levantarse o resucitar es cosa de los cuerpos y no de las almas. Hasta ahí parece todo muy claro, pero esa opinión no es la de Agustín, sino de los otros. Él explica lo que los otros piensan. Estos otros, según Agustín, ¿qué respuesta darán al apóstol que habla de otra resurrección? Porque habían resucitado en el hombre interior, no en el exterior. Aquellos a quienes el apóstol dice, si habéis resucitado con Cristo, gustad las cosas de arriba. Este mismo sentido lo expresa en otro pasaje, para que así como Cristo fue resucitado de la muerte, también por el poder del Padre, también nosotros empezáramos una vida nueva. Cada uno elige su versión, o elija su interpretación. La opinión de San Agustín no es la de cualquiera, pero no es la de todos. Por más grande que sea, el más grande doctor latino de todo Occidente. Hay muchos enigmas en este milenio. Jacques, al menos, veremos un poco lo que opina sobre ciertas cosas, no parece estar de acuerdo con interpretar el milenio como tiempo de la Iglesia. A menos que consideremos que el tiempo de la Iglesia ya terminó al menos hace 2 siglos, dado que lo que los cristianos del siglo XX fueron capaces de hacer, y que aparentemente siguen haciendo en este siglo XXI. Se trata del tiempo de la Iglesia terrenal, como dicen casi todos los exégetas modernos. El tiempo del sacerdocio real de los cristianos resucitados espiritualmente a la vida nueva con el Cristo. En ese caso, el milenio parecería terminado y el diablo suelto en este siglo, el XX, cuando escribió Jacques, de combate universal de las naciones contra Jerusalén, siglo de la solución final para los judíos y el exterminio de 6,5 millones de ellos en los campos de la muerte, siglo de guerras mundiales, de genocidios en Asia, en África, en Sudamérica, siglo de armamentos satánicos y de prostituciones demoníacas de todo tipo, siglo de las naciones desunidas que se unen para la destrucción del hombre, especialmente de los mártires de toda especie. Sabemos que hay muchos más mártires en Rusia y Ucrania en el siglo XX que en todo el resto de la historia de la Iglesia. Podemos decir que el tiempo de la Iglesia es el milenio, no es una opinión universal, ni menos todavía un dogma de la Iglesia. No vamos a tratar de dilucidar los enigmas de este milenio, ni menos aún entrar en las querellas teológicas sobre este tema que se hicieron particularmente intensas a fines de la Edad Media. Quizá algunos de ustedes hayan oído hablar de Joaquín de Flora. Joaquín de Flora fue un monje calabrés, Marta lo debe conocer, Marta Triay. Joaquín de Flora fue un monje calabrés del siglo XII que concibió la historia del mundo, la historia concreta, cronológica del mundo, en 3 etapas perfectamente precisas que correspondían a las 3 personas de la Trinidad. Con una noción muy interesante de progreso paulatino en la humanidad. Cada edad superaba la anterior.
Consideró así que el milenio correspondía al comienzo de una etapa final y espiritual, entre comillas, de la historia, que se iniciaba, por supuesto, en la época de él. Y según él, con la caída a manos de los musulmanes en 1187 del reino latino de Jerusalén, instaurado por los cruzados. Ese periodo final, la era del espíritu, sería un tiempo sabático, cuyos protagonistas no son los justos, como dice San Juan, sino para él, los monjes. Él que era monje. El protestantismo, curiosamente, el protestantismo retomó la interpretación literal del milenarismo de una manera virulenta, ya en el siglo XVI, con los anabaptistas, ese muy poco tiempo después de Lutero, o del comienzo de la Reforma. Y muchos evangélicos hasta hoy siguen considerando el milenio como realmente una época mesiánica, un paraíso terrenal, que terminará solamente al final de los tiempos, con la transformación final del mundo. Lo cierto que esta idea de una historia concreta, signada por edades que avanzan hacia un final bienaventurado, dentro de la historia, persistió no tanto en la Iglesia, sino en el pensamiento laico, y hasta anticristiano, hasta Hitler o Marx, que en eso son herederos de la Baja Edad Media y de Joaquín de Flora. Fíjense ustedes las vueltas de la historia. Porque nunca se pudo imaginar este santo monje en qué se transformaría para algunos esta edad del final feliz, que sería el triunfo de la raza aria para Hitler o del proletariado para Marx. El milenio, como dijimos, es un gran enigma. Y los cristianos esperamos, sin comprender mucho y tratando de no discutir demasiado, esa primera resurrección bienaventurada. Más vale el silencio sobre cosas de las que sabemos tan poco. Yo personalmente, y acá lo digo muy humildemente porque no tengo ninguna autoridad, simplemente me hago preguntas. ¿Qué es ese paraíso que Jesús promete al ladrón en la cruz? Cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es? Cuando en los oficios de difuntos, nosotros pedimos el descanso. Es la palabra que utiliza San Pablo para designar esto. Este espacio-tiempo de paz. En la liturgia de difuntos se habla de un lugar refrescante, verdeante, un lugar de luz y de paz, allí donde no hay más ni llanto ni suspiros. Allí están las almas de los difuntos. ¿Qué es? Nadie piensa que es un lugar. Esto, por supuesto, hay un símbolo espacial. Un lugar. Es más bien un estado en que están las almas de nuestros difuntos. Y rezamos por ellos para que estén en ese estado. En ningún caso, este lugar verdeante de luz y de paz puede identificarse con el purgatorio, del que se habla en la teología occidental, y que nunca entró realmente en la teología ortodoxa. Porque todos están de acuerdo en que después de la muerte corporal hay un periodo de purificación. Pero no todos están de acuerdo en que hay un periodo de pena. Y el purgatorio es un lugar donde se pena las culpas. Es una especie de infierno provisorio para el imaginario. ¿No es cierto?
este imaginario nunca entró en la teología ortodoxa. Para los ortodoxos, ese lugar de purificación es un lugar de luz y de paz, donde no hay más ni llantos ni suspiros. Pero todo esto, hay que decirlo, lo sabemos muy mal. Y en cierto sentido... Clara, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Porque yo desde mi ignorancia, viste, no me ubico bien. ¿A quiénes le llaman los justos? Es una palabra bíblica, los justos, ¿no? Se usa Sí, mucho sí, en la pero... Biblia. Sí. El justo, digamos una definición general, el justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Ujú. La palabra justo significa que está ajustado. ¿Sí? Sería, pues, ¿los santos estarían dentro de los justos? Claro, por supuesto, por supuesto. Ah. Es casi, en la mentalidad bíblica es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la palabra santo, sobre todo en el Antiguo Testamento, está muy reservada a Dios. Uno solo es santo, uno solo Señor, decimos nosotros también, ¿eh? El santo es Dios. Los santos son santos porque participan de la santidad divina. Pero la santidad es una cualidad divina. Entonces la Biblia en general prefiere hablar, sobre todo el Antiguo Testamento, prefiere hablar de justos. Ajá. Los que se ajustan a la voluntad. Pero en la práctica son sinónimos. Claro, gracias. ¿Sí? Sí, muy clarito. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna otra cosa que pueda esclarecer un poco esto tan complicado? No sé si es complicado, pero es misterioso. Clara, y yo le quería preguntar, ¿esa primera resurrección tendría que ver con, en el momento en que el Cristo resucita, dice, lo que yo escuché, es que también resucitan otros en ese momento, Es San salen Mateo. del sepulcro? ¿Eso qué es, Clara? Y puede ser que sea eso. Eso lo dice San Mateo, es el único evangelista que dice que en el momento, no que Jesús resucitó, en el momento en que Jesús murió, según dice San Mateo, en el momento en que se rompe el velo del templo, en el momento que pasan todas esas especies de cataclismos, Sí. se abren los sepulcros, hay muchos muertos que resucitan. Una vez más, entramos en un mundo misterioso. También es verdad que el tiempo no tiene las mismas connotaciones que para nosotros. Aún si San Ireneo tiene ese concepto temporal de acostumbramiento a la voluntad, a la divinidad, de acostumbramiento a la incorruptibilidad, que me parece una idea absolutamente maravillosa. El hombre se va acostumbrando a Dios y Dios se va acostumbrando al hombre, como en un matrimonio. Y eso implica que ambos a dos se encuentran en un punto en que el tiempo se parece al que nosotros conocemos. No quiere decir que sea idéntico. ¿Sí? No es una respuesta de Silvia, pero simplemente me parece muy pertinente lo que vos decís. Efectivamente, eso ocurre. Eso está dicho en los evangelios. Bueno, lo cierto es que una vez terminados los 1000 años, voy a compartir pantalla. Una vez terminados los 1000 años, no es que llega Jesucristo enseguida. No. Satanás será desatado de su prisión. Y aquí se produce la amenaza tremenda de Gog y Magog y de ejércitos innumerables que son súbitamente vencidos por el fuego que viene del cielo, como ya lo vimos en el encuentro anterior. Y este diablo tan temido es arrojado al lago de fuego y azufre, y la paz podría al fin establecerse sobre la tierra. Pero nuestra esperanza no se detiene en la paz sobre la tierra. La paz en la tierra es lo que los ángeles desearon en el momento del nacimiento de Jesús.
ahora podemos aspirar a más. La esperanza nuestra ni la de Juan se detienen en la paz en la tierra. En una especie de salto fabuloso, digno de la literatura fantástica más avanzada, la sexta visión nos muestra que nuestro mundo se enrolla como una tela, que huye ante el ser mismo que se presenta al fin para la culminación de su obra. Es la sexta visión, que ya no está en la historia, sino en el fin. Yo veo un trono grande y blanco y al que está sentado en él. De su faz huyen la tierra y el cielo, y no se halla lugar para ellos. Y solo una imagen un poco abstracta, si se puede decir, puede acompañar este texto, y esta imagen es obra de Elena. Una imagen de caos y de creación. Elena lo pensó para el espíritu sobre las aguas en los comienzos, pero esta misma imagen sirve para este final. Cielo y tierra desaparecen del espacio tal como lo conocemos. Y entonces se produce, al fin, el verdadero juicio de todos los muertos. Y yo veo a los muertos grandes y pequeños de pie frente al trono. Se abren unos libros. Y otro libro se abre, el de la vida. Los muertos son juzgados según sus obras, según lo que está escrito en los libros. El mar da los muertos que hay en él, y la muerte y el infierno dan los muertos que hay en ellos. Y cada uno es juzgado según sus obras. Esta es la segunda resurrección, la definitiva. Es lo que se llama juicio final, porque no corresponde a lo que creemos saber. No hay terrores, ni ningún Dios musculoso, ni un juez tonante, ni Cristo todopoderoso. No se sabe quién juzga, a pesar de la imagen, ya esta imagen no corresponde al texto. No hay trompeta, ni nada del imaginario que relacionamos con esta escena crucial, y no se habla de ningún condenado, y tampoco se habla de resurrección. No me vayan a decir que no es enigmático. Jack comenta. ¿Quiere alguien leer? ¿Leo, Clara? Sí, sí. Ya que voy a... No puedo sacar ahí está. Esta sexta visión es el cumplimiento de los sextos elementos de cada septenario. Es el día del Señor que anunciaron los profetas. Frente a Dios que opera la resurrección de todos los muertos, la tierra y el cielo personificados huyen. Nos encontramos más allá del espacio y del tiempo actuales. Los libros se abren, entre ellos el libro de vida en que los hombres son inscriptos por Dios, pues Él llama a todos y a todas a convertirse en sus hijos. El juicio no podía ser más justo, solo se toma en cuenta la responsabilidad personal. Cada uno será juzgado según sus obras. Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos, dice Jesús. Es el Dios de la vida. Su libro de vida es una inmensa memoria amante en donde todos tienen inscrito su nombre secreto, pero cada cual, según su tiempo y su voluntad, en la tierra o después, debe descubrir, recibir
y realizar libremente ese nombre nuevo, único, el nombre estrictamente personal que ya se ha evocado en la carta a la iglesia de Pérgamo. Gracias, Adriana. Como ven, se habla de vida, pero no de resurrección. Es como si la resurrección ya estuviera realizada. Pero que ahora, y quizás es el sentido del juicio, cada uno debe elegir resucitar o no. Javier Picasa, del que ya hablé, dice, Juan, en el Apocalipsis, no conoce una resurrección para el juicio. La presencia de todos los muertos en el juicio no implica resurrección. Solo hay resurrección para los salvados por el Cristo. Es un tema extremadamente delicado. ¿Qué queremos decir en el credo cuando cantamos que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir que cuando cantamos en los oficios de difuntos, eterna memoria? Para ellos, y da, Señor, a tu servidor eterna memoria. Es una manera de decir, da, Señor, a este servidor que esté inscrito en tu libro de vida. Porque como dice Jacques, el libro de vida es una inmensa memoria amante. Los primeros cristianos anhelaban ese día del Señor, lo esperaban gozosamente, lo invocaban todos los días. Maranatha. Pues ese día significaba la realización plena de la obra de la salvación, la explosión del amor infinito de Dios por su creación. Eso los primeros cristianos. Pero ocurrió que ese día se demoraba. Y lentamente ese día del Señor fue adquiriendo a lo largo de la historia de la Iglesia, y en particular a partir de la Edad Media occidental, el carácter terrorífico que casi todos nosotros experimentamos aún sin admitirlo del todo. El día del Señor se convirtió en el día de la cólera y la catástrofe, y el juicio fue presentado no como un acto de salvación, sino como un proceso judicial y una instancia forense. Se ha ido formando, dice otro teólogo español que se llama Uribe Grisaleña, se ha ido formando la idea de un Dios contador, eso lo entienden muy bien Elsa, que es nuestra tesorera, un Dios contador, contador de obras humanas, que va anotando en su cuadernito el debe y el haber. Así va anotando cada acción para hacer el balance, no al fin de cada año, sino al final de la vida de cada uno. Debemos reconocer que esta imagen está en todos nosotros. Es muy limitada. Lo cierto es que con esta imagen entran en crisis muchas imágenes de Dios, mucho más importantes, entre ellas la imagen de un padre o la imagen de un salvador. Si Dios se convirtió en contador, ya no es un salvador. De una iglesia desinstalada, sigue diciendo Uribe Grisaleña, de una iglesia desinstalada como era la de las primeras comunidades, consciente de que su lugar no estaba en este mundo, sino en el mundo divino, esperaba ansiosamente el momento del juicio.
Pero de esa iglesia vamos pasando con el transcurso del tiempo a otra iglesia que se va asentando en el mundo, que pacta con los poderes temporales, que se reorganiza institucionalmente, que va fijando un cuerpo doctrinal, etcétera, etcétera. El juicio de Dios va quedando para lo más al final posible, sine die, como se dice en los procesos, sine die, cuando no para un temeroso, dies ire, es decir, día de la cólera. Y el tema del juicio es efectivamente uno de los menos abordados por la teología, que lo mira muy de reojo, sobre todo en nuestra época, en que esas imágenes medievales terroríficas ya empiezan a no darle miedo a nadie. Y que al miedo sucedió en muchos casos la anomia, la bulia o la indiferencia. Con esto terminaríamos con este tema del juicio, si ustedes lo permiten. A menos que haya alguien que quiere decir algo más o algún comentario sobre lo que acabamos de decir. Claro, yo siempre me queda una pregunta, ¿no? Porque si Dios es todo misericordioso, ¿cómo puede enjuiciar? Y dice en la Biblia, la carta de los apóstoles, Dios es amor, y no se puede pensar que implica castigo. Entonces ahí, viste, se me hace un cortocircuito ya con todo esto que acabas de comentar. Sí, es verdad, hay un cierto cortocircuito. Hay un cierto cortocircuito, porque el primer cortocircuito es creer que es Dios el que castiga. Claro. En la mayor parte de las veces nuestras desdichas no provienen de Dios, en absoluto. Provienen de la consecuencia de lo que hemos hecho, y de nuestra propia responsabilidad sobre lo que hemos hecho, o de lo que han hecho otros, porque hay inocentes que sufren. Y la culpa. Pero ¿es Dios el que hace eso? No. Primera cosa, pero eso es traerlo un poco en otro tema, pero es verdad, lo que decís es absolutamente real. Eso es otra imagen de Dios que de alguna manera anula la imagen de un Dios amante y padre. Exacto. Y, tengamos cuidado, porque tocamos algo muy central dentro del mensaje de Jesús. Cuando Jesús nos enseña a rezar, no nos enseña a rezar a un justo juez, nos enseña a rezar a nuestro Padre, a un Padre que es Padre, y cuando decimos nuestro es porque lo hemos adoptado, lo hemos elegido como Padre. Es cada vez una manera de decir, esto no es mi Padre, vos sos mi Padre. Porque podemos ser hijos de otros, y Jesús lo dice. Sois hijos de Satanás, le dice a sus adversarios. Y como dijo Monseñor Martán, viste esa frase que me impactó tanto, hay que pedirle a Jesús que nos enseñe a amar como Dios nos ama. Sí, tal cual. Tal cual. Pareció... O al Espíritu Santo, que como dice San Pablo, gime en nosotros diciendo, Abba, Padre, en nosotros. Lo cierto es que desde el capítulo 14 del Apocalipsis se afirma que el juez no es Dios, sino el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre con la hoz. Aquí, curiosamente, en este juicio del Apocalipsis, no aparece, ni se lo nombra. Es como que él ya cumplió su juicio. Su juicio, el juicio del Hijo del Hombre, es su obra redentora, su pasión y su resurrección. Ahora le toca el turno a los hombres, cada cual según su obra, se dice acá. Y cada uno debe elegir, como elegimos al Padre, cada uno debe elegir.
Ustedes recuerdan ya que vimos la vez pasada, que el jinete blanco ya no venía solo, venía con todo un ejército. Es el turno de los seres humanos. Por lo tanto, es juzgar, porque el juicio es una elección. Cada uno será juzgado según sus obras. ¿Y cuál es la obra por excelencia para Juan? Lo dice en su evangelio. Si alguien oye mis palabras, dice Jesús, y no las guarda, yo no lo juzgo. No vengo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene su juez. La palabra que dije, ella lo juzgará el último día. Y en otro pasaje del mismo Evangelio de Juan, capítulo 3. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que tiene fe no es juzgado, pero el que no tiene fe en él ya está juzgado. La obra por excelencia para Juan es la fe en Jesús, la adhesión a su palabra, el injertarse en su carne y en su sangre, como hablamos la vez pasada, gracias a la observación de Vilma. No se nos pide que seamos héroes, ni que tengamos muchas virtudes, solo que dejemos que Jesucristo tome lentamente posesión de nosotros. Y ahora hagamos un rápido resumen de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto en todo este septenario. Que recuerdan, tiene las 7 voces, e injertados entre la sexta y la séptima voz, otro septenario que es el de las 7 visiones, del que estamos hablando. Desde la Babilonia, prostituta y cruel, montada sobre la bestia, hemos llegado como por saltos hasta el libro de la vida, que está acá. No sé si ven el puntero mío. Sí. ¿Sí? Hemos pasado por llantos y lamentaciones. Son las segundas y las terceras voces. Hemos pasado por aleluyas y alabanzas. Son la cuarta, la quinta y la sexta voz. Hemos visto al caballero en su caballo blanco. Hemos visto a los pájaros del cielo que comen la carne de los hombres. Hemos visto a las 2 bestias, al dragón y a la muerte encadenados en el lago de fuego. Y hemos mirado un poco incrédulos este milenio. Y llegamos al trono blanco y a la tierra que huyen y al juicio de la muerte, al juicio y a la muerte de la muerte y al libro de la vida. Y ahora, inmediatamente, llegamos a la séptima visión, fin de este septenario suplementario de las 7 visiones, e inmediatamente después a la séptima voz, fin de todo el septenario, que anuncia, ambas, la séptima visión y la séptima voz, anuncian todo el septenario próximo que va a ser desarrollado por Enrique a partir del próximo encuentro. No. Espero que les quede más clara la estructura de este septenario. Yo veo un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no está. Yo veo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la veo descender del cielo de junto a Dios, preparada como una esposa adornada para su esposo. Por eso les decía que hermoso que ayer hayamos tenido un casamiento. Claro, pues es como el Génesis al revés. No te entendí, Mónica. Que es como el Génesis al revés. Todo se va uniendo, desaparece
hasta quedarnos solo con Dios, con la unidad, ¿no? Exactamente. Pero hay algo que desciende. Y eso que desciende no No. es un paraíso. Eso que desciende es una ciudad. ¿Se La acuerdan nueva. todo lo que hemos hablado de la ciudad? Mm. Lo que desciende es una ciudad, es decir, algo que Dios hace con los hombres. No es Dios solo el que hace la ciudad. ¿Comprenden lo que digo? Sí, sí. La ciudad es una construcción humana, eso lo hemos visto largamente la vez pasada cuando hablamos de Babilonia. Es una Sí, lo construcción dijo. humana. Y Dios asume eso y lo llena de su santidad. Eso es lo que desciende. Y gracias a Elena, otra vez, por otro de esas pinturas maravillosas, de la que ya vimos una. Y de la séptima visión pasamos inmediatamente a la séptima voz. Oigo una gran voz venida del trono que dice: he aquí la tienda de Dios con los hombres. Levanta su tienda con ellos. Ellos son sus pueblos y él, Dios con ellos, es su Dios. Enjuga toda lágrima de sus ojos. No hay más muerte, ni duelo, ni grito, ni dolor, porque las primeras cosas desaparecieron. El que está sentado en el trono dice: he aquí, hago nuevas todas las cosas. Y me dice: escribe, pues esas palabras son fieles y verídicas. Y me dice: ya está, hecho está. Yo soy el Aleph y el Tab, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente del manantial de las aguas de vida. El vencedor heredará esto, y yo para él soy Dios, y él es hijo para mí. Es hermoso. Y dejemos que Jacques comente hasta el fin. He aquí la nueva creación, cielo y tierra nuevos. Pero no hay ya ni mar ni noche, símbolos de las potencias tenebrosas y malignas, símbolos del mundo donde Satanás es el príncipe. Esta séptima visión del sexto septenario, indicada 2 veces por el verbo yo veo, es la 41ª y la 42ª visiones. 42, quizás recuerden, en el comienzo, dijimos que 42 es la cifra de la palabra Mesías. Es la última del Apocalipsis. Es la visión de la total novedad de todas las cosas. Cielo y tierra, Jerusalén y humanidad, todo es nupcial. La eternidad no es la repetición perpetua, sino la novedad inagotable del Creador y de sus creaciones. Entonces, puede hacerse oír la séptima voz, esa voz venida del trono que viene a clausurar este largo y magnífico septenario. La voz proclama: he aquí la tienda de Dios con los hombres. Levanta su tienda con ellos. En adelante, Dios y el hombre cohabitan en la misma tienda, es decir, en la misma e incesante presencia, la Shekinah, la presencia de la gloria. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Así, los hombres serán los pueblos de Dios y Él será Dios con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. La gloria de Dios velada bajo la tienda se develará enteramente, porque nuestra tienda humana será nuestro cuerpo glorioso, fundido sin confusión en la tienda del Padre, es decir, en el cuerpo de gloria de su Hijo Jesucristo, primogénito de todos los resucitados. La promesa que terminaba el sexto sello se cumple aquí, al final del sexto septenario. Las lágrimas son reemplazadas por el manantial de aguas vivas. Los gritos de duelo y de dolor y la muerte dan lugar a la total novedad del mundo nuevo, inagotablemente creador. Todas las cosas, nosotros mismos y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, todo
se renueva y se purifica en la incorruptibilidad, eternamente transfigurado. Dios mismo lo declara: hago nuevas todas las cosas. Hecho está. Es la realización de todas las promesas de los profetas y de Jesús. Sí, nada se perderá. Todo está grabado en la inmensa memoria del Padre, que ya decía a Israel: mira, te he grabado en las palmas de mis manos. Las simientes del principio han dado su fruto final, el que contemplaremos en las 7 obras nupciales del Cordero, el 7º septenario, el que Enrique nos presentará a partir de nuestro próximo encuentro, el 21 de octubre. Y gracias a todos por haber llegado hasta el final, después de este arduo camino. Gracias a vos. Gracias a vos, es hermosísimo. Hermosísimo el Apocalipsis. Bueno, y todo ese trabajo de lectura y profunda, ¿no? Sí, sí. Que es como una oración, es una oración. Es la única, Claro, ¿no? es la única Yo creo manera que de leer. La única manera de leer es en ese estado de oración. Sí. Lo que me ha quedado más profundo, ¿no? Es que hay que transformar esa visión apocalíptica de la edad oscura, en donde se nos metió en el cerebro una forma terrible de caos, de desaparición, que no es así realmente. Eso, No. digamos, a medida que Para lo eso, decía, lo sentía. claro, sí, y justamente el Apocalipsis nos lo muestra. Claro. Si leemos el Apocalipsis, como dije al comienzo, con ojos sin los velos de lo que ya sabemos, Claro, es otra cosa. claro. Se nos caen muchas imágenes, que a veces son muy oprimentes, ¿no? Claro. Qué lindo. Es revelación, no es destrucción. No, ¿qué decir, Vilma? Sí. Sí, que Juan en el Evangelio, ¿no? Habla de las fiestas de las chozas, de las tiendas, donde el pueblo iba anualmente en ese deseo de la llegada del Mesías, y acá Dios en las tiendas con ellos. Qué precioso, ¿no? El cierre de toda esa esperanza del pueblo, y Dios con él, con nosotros en las tiendas. Precioso. Y recordemos que Moisés se encontraba con Dios en la tienda Sí. de la reunión. Eran nómades. Y que cuando David quiso hacer un templo, Dios le dijo: no, yo no quiero templo, yo quiero tienda. Y David no construyó el templo por eso. El que lo construyó fue Salomón. Y Dios aceptó, no tuvo más remedio, digamos. Pero el templo fue destruido. Ese templo que construyó Salomón fue destruido. La tienda que Dios planta es su Hijo mismo. El Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Su tienda es su cuerpo. Y nosotros, injertados en ese cuerpo, como hablamos la vez pasada, injertados, transfundidos por esa misma resurrección que nos comunica, formamos ese único cuerpo del que habla San Pablo. Transfigurado. Transfigurado. Lentamente transfigurado. Acostumbrándonos a la transfiguración, como diría nuestro patrono San Luis. Y si no, nos volveríamos locos. Tiene que ser lento, no puede ser de otra manera. Es que es muy difícil, es muy difícil. La lentitud del proceso es indispensable. Nadie se convierte en un segundo, es imposible. Nadie se purifica en un segundo, es imposible. El tiempo nos es Habrá inherente. excepciones, pero rarísimo. Nos dejamos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Gracias Clara. a vos, Muchas Clara. gracias. Gracias. Una Gracias a todos.